Hacienda Alejandro Foxley expuso los términos y razones del proyecto de reforma tributaria. Abril de 1990 se informaba a Tele 13 del inicio de la discusión de la reforma tributaria del gobierno del expresidente Patricio Aylwin, a solo semanas que se concretara el retorno de la democracia en el país. Un proyecto que tenía como objetivo apoyar la implementación de políticas sociales y un plan de inversión planteaba, entre otras cosas, elevar el IVA de un 16 a un 18%. Se ha planteado ante la Cámara un proyecto de ley que es un proyecto difícil porque a nadie le gusta tener que aprobar el aumento de los impuestos que va a afectar a mucha gente. Clave resultó el trabajo prelegislativo para sacar adelante el proyecto, conversaciones que tras un proceso de diálogo ciudadano comenzó también esta semana el gobierno de Gabriel Boric con el oficialismo en la previa de la presentación de su reforma. Para muchos la tributaria es la primera gran prueba que tendrá la actual administración en un Congreso donde no cuenta con mayoría parlamentaria. Va a estar principalmente centrada en los sectores de mayores ingresos de nuestro país, en las personas con mayor renta. Por lo tanto, no hay aumento de impuestos ni a las pymes, no hay aumento de impuestos para la gran mayoría de las personas de nuestro país. Esto no es en contra de alguien, como he señalado en tantas ocasiones. Esta no es una reforma tributaria en donde hay buenos contra malos. Palabras del mandatario fijando el eje que tendrá la reforma, tema que marcó el último consejo de gabinete el viernes en La Moneda, donde asumen que la tributaria será clave para financiar la reforma previsional y otras medidas del programa, considerando que se busca recaudar 4 puntos del Producto Interno Bruto. Sin reforma tributaria no hay otras reformas sociales. Sin reforma tributaria se hace inviable el programa de gobierno. Es realista, es flexible, va a cumplir su objetivo, va a recaudar lo que está establecido. Que si lo que va a hacer el gobierno es simplemente subir impuestos con el actual sistema, va a ser imposible recaudar 4 puntos del PIB y va a ser imposible que la economía se recupere. Corría el año 2014, finalizando su primer mes de regreso en La Moneda, la expresidenta Michelle Bachelet también presentaba una reforma tributaria, la que buscaba recaudar más de 8.000 millones de dólares adicionales al año, con la idea, entre otras cosas, de avanzar en la gratuidad en la educación. Y se debe hacer un esfuerzo superior. Los que tienen más, proporcionalmente, deben pagar más. Fue calificada en la época como una reforma ambiciosa. Los más críticos advertían efectos adversos en la economía por medidas como la eliminación del FUT y el aumento de los impuestos a las empresas de un 20 a un 27%. Un proyecto que fue despachado después de 5 meses de discusión. El gobierno del expresidente Piñera llegaría a La Moneda con la idea de corregir la anterior reforma. ¿En qué estado de avance estamos hoy día? ¿99,9 como dicen por ahí o no? 97,89, yo soy preciso. Hubo que esperar hasta agosto de 2018 para que el expresidente Piñera presentara la denominada modernización tributaria, la que tenía como punto central la reintegración del sistema. El proyecto contemplaba además gravar el uso de aplicaciones digitales. Sin embargo, el estallido social entrampó la discusión hasta enero de 2020, cuando el Congreso despachó en ley la reforma con énfasis distintos al del proyecto original. La reforma será presentada en medio de un escenario económico complejo, con expectativas que van a la baja y una inflación en su nivel más alto en décadas. Proyecto tributario cuyo anuncio sorprendió al gran empresariado en la cuenta pública. A mí me sorprendió cuando el presidente habla de presentar la reforma tributaria. Este mes pensé que íbamos a tener la oportunidad de intercambiar conocimientos y opiniones. El viernes el ministro Marcel expuso los lineamientos de la reforma tributaria ante sus pares en el Consejo de Gabinete, adelantando el contenido del primer proyecto que, entre otros aspectos, considera el impuesto a la renta y normas contra la evasión y la elusión. Hay un componente importante que es de modificaciones, reformas al régimen de tributación a la renta, particularmente a la renta personal y su vinculación con los ingresos por concepto de dividendos y otros ingresos del capital. Ahí está el tema del impuesto patrimonial, hay cambios en la estructura del global complementario, fundamentalmente en los tramos altos del global complementario. En el gobierno anticipan que además ingresará una indicación al proyecto de royalty minero que se tramita en el Senado, dejando para el segundo semestre la siguiente etapa de la tributaria con el envío de la iniciativa de impuestos verdes y una ley de rentas regionales. Con todo, en el oficialismo apuestan porque el corazón de la reforma se apruebe este año.
Yo por eso quiero conocerla, pero esperaría que pudiéramos resolverla de aquí a septiembre, efectivamente. El gobierno va a hacer todo lo posible para que avance y se tramite en este periodo legislativo de este año. Sin embargo, diversos sectores acusan que ha faltado diálogo del gobierno en la previa de la presentación del proyecto. Yo creo que falta espacio prelegislativo, hoy día hay equilibrio y yo creo que eso va a ayudar a tener una reforma tributaria que sea equilibrada, que recoja más recursos, pero que sea un pacto fiscal que asegure también la continuidad de las inversiones en nuestro país. Y esta reforma tributaria no tiene nada que ver, no habla del tema de la inflación. Entonces yo creo que los chilenos lo que queremos es cómo va a haber un plan para contener la inflación. El gobierno yo creo que está en un divorcio total pensando en cómo recaudar más. Nadie del gobierno, ni el ministro Jackson, ni el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no ha convocado algún diálogo prelegislativo. No seremos un buzón del gobierno en el Parlamento. Se espera que este viernes el gobierno presente finalmente la reforma tributaria, el primer gran test que tendrá en el Parlamento, por eso la llaman la madre de todas las reformas.